en la primera reunión, por cierto, a escala mundial sobre educación, se dijo: tenemos que cambiar aquella educación que hasta aquel momento era solo para los países en desarrollo, alfabetización y educación básica. Y de momento ya la cambiamos y dijimos: no, educación para todos a lo largo de toda la vida. Porque de esta manera sí, de esta manera podremos lograr que todos piensen en cualquier edad que la educación implica el comportarse en virtud de la propia reflexión. Y de esta manera nos daremos cuenta de que tenemos que hacer una reapropiación de nuestro tiempo. No puede ser que nos distraigan, no puede ser que nos pasemos la vida solo recibiendo información y más información. Claro, hace unos años, lo veníamos hablando ahora, hace unos años la tertulia familiar, la sobremesa, era prácticamente obligada, y muchas de las distracciones que hacíamos los jóvenes y tal, eran esto, era intercambiar opiniones, era hacer juegos a veces de a ver qué palabras empezaban. ¿Por qué? Pues porque teníamos que distraernos en estos juegos en los cuales teníamos que interactuar, teníamos que participar. Pero poco a poco, y sobre todo los medios audiovisuales, nos han ido reduciendo a la condición de espectadores, que está muy bien, que tienen muchas ventajas, que son una gran fuente informativa, pero son una herramienta educativa. Pero no pueden sustituir en absoluto a lo que nos va dando, nos va forjando, nos va ahormando en ser nosotros mismos. Educar es dirigir con sentido la propia vida, es ser uno mismo y no ser otro, y no actuar al dictado de nadie, y sobre todo no actuar al dictado de lejanísimas instancias de poder mediático. En estos momentos el poder mediático es inmenso, tan inmenso que hace que en muchos países decimos: pero ¿cómo puede ser que hayan reelegido a este señor? ¿Cómo puede ser que haya...? La explicación: este señor domina el 62% de los medios audiovisuales de su país. Pues claro, nos damos cuenta que de momento nos gusta mucho. ¡Qué interesante esta serie! O ¡qué interesante este deporte! Un deporte que nunca nos había interesado en absoluto. ¿Por qué? Porque somos espectadores. Y no está mal que seamos espectadores, pero ojo, en llegar un momento en que solo recibimos, solo somos receptores y dejamos de emitir, dejamos de expresar nuestros puntos de vista, dejamos algo que es tan fundamental como la conversación. Fíjense que Cervantes no utiliza casi nunca la palabra diálogo, utiliza la palabra conversación, conversare, el estar alrededor de los temas con palabras. Esto es lo que tenemos que procurar, esto es lo que tenemos que proceder, como dice Marianovo, a reapropiarnos al menos de algunas parcelas de nuestro tiempo, para tener tiempo para la reflexión, para tener tiempo para ser nosotros los que decimos: hombre, pues esto me parece bien, o me parece mal, o voy a consultar más sobre esto, o voy a recabar más información sobre lo otro, y voy a escuchar más, sobre todo escuchar de la experiencia de los demás, sobre todo a ser capaces de percibir cuál es el fruto de tantas vidas que, si no, pues pasan como vidas anónimas, cuando hay tanta riqueza en sus propias vidas, en la experiencia que pueden darnos. Un día, era el año 1988, y visitaba Burkina Faso. Yo soy un enamorado de África, porque he encontrado en África mucha sabiduría, sobre todo en estas mujeres que se tienen que inventar todos los días cómo pasar del amanecer al atardecer. Y me he dado cuenta de que nosotros tendremos muchos saberes, pero ellos nos ganan en sabiduría. Bueno, pues estaba un día, hacía poco tiempo que yo estaba en la UNESCO, director general, y fui a una ciudad que estaba cerca de Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso. Ya se pueden ustedes imaginar, pues el director general de la UNESCO va acompañado del presidente, de los ministros, tal igual. Llegamos y era un centro escolar
que se había rehabilitado hacía poco y estaba muy bien, y empezamos a hablar de la educación en África y tal. Y claro, yo también hice mi discurso y veía a la directora del centro, una mujer de unos 50 años, una mirada muy bella y muy serena, y yo vi que tenía una sonrisa y yo pensé que era una sonrisa de satisfacción, porque pensaba, hombre, pues mira, esta mujer, ves que está aquí el presidente, que está el director general de la UNESCO, está contenta. Pero poco a poco fui diciendo, ¿es de satisfacción o de ironía? Y efectivamente era de ironía. Porque al acabar, otra cosa que también son capaces de hacer más las mujeres que los hombres. Los hombres es difícil que vengan y digan, oiga, señor director general, que usted no. En cambio, las mujeres tienen este coraje y vino y me dijo, mire, me ha gustado mucho lo que usted ha dicho, pero ¿usted cree realmente que en la UNESCO saben ustedes más sobre educación en África que los maestros africanos? Claro, me quedé sorprendido. Y me dijo, lo mismo hace UNICEF, lo mismo hacen las ONGs. Las ONGs con muy buena voluntad llegan aquí a darnos lecciones y a imponernos sus modelos de desarrollo. ¿Qué es eso? No se dan cuenta. Y entonces sonrió. Dice, no se dan cuenta, yo llevo 25 años explicando. Yo sé cómo hay que educar a África. Me impresionó tanto y aquella sonrisa irónica me persiguió en mi regreso a la sede de la UNESCO. Y al llegar allí dije, convoquen una reunión de todos los especialistas en educación. Que por cierto, a mí lo de experto nunca me ha gustado, me gustaría más tener a los expertos que a los expertos, porque claro, los expertos ya seguramente se han olvidado de muchas cosas, y esto pasa con frecuencia. Pues bien, reuní a los expertos en educación y les dije, ¿tienen ustedes el manual educativo de la UNESCO? Y me dijeron, claro que sí, tal. Les dije, pues mire, no lo tiren, pero lo ponen a partir de ahora en los estantes. Y a partir de ahora vamos a escuchar a los maestros y a los profesores y a los educadores de los distintos continentes. Y el programa de la UNESCO se llamará A la escucha de África. Y entonces escribí a aquella profesora y le dije, no le voy a encomendar a usted que además de haber tenido la valentía, ahora se cargue usted con la responsabilidad de presidir la comisión de A la escucha de África. Pero se lo encargué a otra mujer. Esta otra mujer era la que había sido ministra de Educación y Cultura de Mozambique, estuvo casada con Samora Machel. Samora Machel murió en un accidente seguramente asesinado, y entonces la viuda, Graça Machel, fue una gran personalidad en su país y más adelante, además tuvo la fortuna de ser la mujer, actualmente lo es, de un gran personaje contemporáneo, que es Nelson Mandela. Y se lo encomendé a Graça Machel. Le dije, fue una mujer la que sugirió que es pidiendo consejo, en lugar de darlo, pidiendo puntos de vista, en lugar de tener nosotros la altanería de imponerla, cómo podemos educar debidamente a África. Y desde aquel momento hemos seguido educación para todos, pero además guiada por los propios maestros, maestras, educadores y profesores de los distintos continentes. Les digo esto porque con mucha frecuencia veo que con la mejor buena voluntad me dicen, y ahora vamos a ir y llegaremos a tal sitio en América Latina y tal. Ojo, nosotros tenemos que ir con la mano tendida para ayudar, pero tenemos que aceptar que los que saben estos temas, de cómo tiene que ser la educación durante toda la vida, son aquellos que educan en un contexto determinado, que tienen experiencia y que tienen este fruto de tantos días, de tantas meditaciones, de tantas experiencias personales en la educación. A Jacques Delors